¿Se ve bien la imagen y todo? ¿Sí? Sí, se ve bien, de las dos. Ok, listo. Muchas gracias. Nubia, Yuli, en contados minutos vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral. Les vamos a agradecer a todos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para que evitemos interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestra invitada de hoy van a poder realizar todas las preguntas que quieran en el chat. También les invitamos a que se abstengan de grabar la presentación para que evitemos las fallas. Y nosotros vamos a realizar la grabación y posteriormente la vamos a compartir en nuestra cuenta de YouTube para que todos puedan consultarla. Les agradecemos que se registren en el link que está poniendo Laura en el chat, ya que al finalizar este ciclo de conferencias magistrales del año 2023, vamos a enviar una constancia de asistencia a quienes nos acompañan en gran parte de las charlas de los viernes. Muchas gracias y en contados minutos iniciamos nuestra conferencia. Ya ¿Sí? le
Muy buenos días, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2023 y a este encuentro magistral número 20 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que vamos a tener el día de hoy con la ingeniera Julia Andrea Sánchez Londoño, quien nos va a hablar sobre la evaluación de la calidad de las aguas termales y sus descargas a los afluentes que alimentan el río Bogotá. Les recordamos a todos y a todas que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de nuestra política se tiene establecido que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que van a permitir el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Y antes de iniciar nuestra conferencia, invitamos a la ingeniera Nubia León y al ingeniero Diego Gutiérrez de la Dirección de Ingeniería Especializada, quienes nos van a dar un saludo de bienvenida. Adelante, Nubia y Diego. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bueno, para mí es un gusto saludar a Julie, que es una amiga personal que conozco ya hace tiempo. Hemos compartido espacios profesionales desde hace ya bastante tiempo y sé de la rigurosidad de su trabajo, de lo buen profesional que es y estamos muy contentos de tenerlo acá en este espacio de conferencias magistrales de la empresa de acueducto, que fue posible también porque Nubia encontró la manera de poder entablar ese puente entre la Escuela Colombiana de Ingeniería y el acueducto. Entonces, agradecerles a todos por la presencia en haber aceptado esta invitación a esta conferencia, agradecerle a Julie por haber dedicado tiempo a preparar el contenido que les va a presentar. Y bueno, saludos a todos. Nubiecita, por favor, continúa. Sí, señor. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días para todos. En nombre, como lo dice el ingeniero Diego, en nombre de la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, les damos las gracias por asistir a este intercambio, el cual está enmarcado en la política de gestión de conocimiento e innovación que promueve la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para promover y difundir el conocimiento en nuestra organización. Por lo anterior, agradecemos su asistencia a esta conferencia en la cual vamos a presentar la evaluación de la calidad del agua de los termales y sus descargas a los afluentes del río Bogotá. Esta conferencia es de gran interés para todos y estará a cargo de la ingeniera Julie Andrea Sánchez, quien tiene una amplia experiencia en la parte académica, como lo menciona el ingeniero Diego, investigativa y consultiva. De esta manera, damos continuidad al ciclo de las conferencias magistrales del año 2023, en las que deseamos seguir contando con su asistencia, con su participación en estos encuentros de conocimiento, los cuales nos permiten construir sobre lo construido y hacer intercambios de conocimiento en temas del agua, temas que son de interés para todos los colaboradores y para los grupos de interés. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Andrea, quien es de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones, para que continúe con la presentación de nuestra invitada. Y de antemano, darle las gracias a Julie por compartir el conocimiento que adquirió en esta investigación aplicada con la empresa de acueducto. Muchísimas gracias, Julie, y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Nubia. Gracias, Diego. Sigamos con nuestra presentación. Conozcamos un poco más acerca de Julia Andrea Sánchez Londoño, quien es ingeniera civil,
Tiene estudios de maestría y es candidata a doctor en ingeniería de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Cuenta con más de 18 años de experiencia en proyectos ambientales, en diseño, construcción e interventoría de obras, acueducto, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua residual y potable en el sector privado y público. Además, también ha participado en estudios de impacto ambiental en puertos, carreteras y puentes. Fue becaria de Queen Elizabeth en el 2020 y de Emerging Leaders in the Americas Program en el 2022 en Toronto Metropolitan University. Es autora del libro Guía para el manejo de la calidad de agua en piscinas de uso público, publicado por la editorial de la escuela. Mención especial del premio Mariano Ospina Pérez en el año 2011, Agua y Progreso para Colombia, premiada con el mejor artículo Importancia de la calidad del agua en piscinas de uso público de responsabilidad ambiental por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el año 2012. Y también es ganadora del premio Women Science L'Oréal Colombia 2020. Actualmente es consultora y lleva 15 años como profesora catedrática del programa de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Y después de conocer esta amplia experiencia de Julia Andrea Sánchez Londoño y porque somos agua que cultiva el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral Evaluación de la calidad de las aguas termales y sus descargas a los afluentes que alimentan el río Bogotá. Bienvenida, ingeniera Julia. Muy buenas tardes. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a Diego, gracias a Nubia por invitarme a este espacio. Estoy muy feliz de poderlos acompañar en el... Estamos en, no te oímos, ya. Ya, ahora sí, ¿sí? Ya, dale, adelante. Ya, adelante. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Diego, Nubia, por tenerme acá. Feliz de estarles compartiendo mi conocimiento. La verdad es un honor debido a que ustedes creyeron en mi proyecto. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de lo que hicimos todos estos años, porque pues fueron 5 años de investigación en todo este tema de las aguas termales, en revisión bibliográfica, estudios de campo, y bueno, con todo lo del COVID, pues fue un proceso un poco extenso. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, mi título de mi tesis es Evaluación de la calidad de las aguas termales y sus descargas a los afluentes que alimentan el río Bogotá. Actualmente, pues, soy candidata a doctor. Ya sustenté mi tesis, pues ya la investigación fue finalizada, estamos ya en lo que es procesamiento de artículos para hacer la difusión del conocimiento. Mi director fue el director Luis Eduardo Cheu. Mis supervisores canadienses fue el doctor Merab Merbab y la doctora Linda McCarley de la Universidad de Toronto Metropolitan University. Y mi supervisor colombiano, el doctor Edgar Quiñones de la Universidad de Cartagena. Bueno, les voy a hacer mi tabla de contenido. Voy a hablar un poco de la introducción y revisión literaria que se realizó, problemas de investigación y justificación, pregunta de investigación y objetivos, la metodología y procedimientos, algo de resultados y discusiones, conclusiones y recomendaciones, contribuciones y cronograma y agradecimientos. En esta introducción y revisión literaria, bueno, coloqué esta foto particularmente porque son unos miquitos que les fascinan en Japón entrar a las aguas termales. Ellos acostumbran ir en la zona de invierno, utilizar sus aguas termales para calentarse, pero también hacer uso de relajación en las aguas termales. Entonces, por eso a lo largo de toda la presentación van a encontrar estos denominados macacos en Japón. Bueno, las termales son depósitos geológicos de aguas subterráneas cuya temperatura de emergencia debe ser superior a 4 grados centígrados son de la media anual, donde es el lugar donde estas brotan y son consideradas estas aguas subterráneas termales. Provienen de capas subterráneas de la Tierra, se encuentran a temperaturas un poco más altas y son ricas en diferentes componentes minerales. Se utilizan en terapias como baños, inhalaciones, irrigaciones o calentamiento.
Estas también se utilizan con fines terapéuticos y medicinales o de uso recreacional. Entonces, digamos, si son de fines terapéuticos, se encuentran pues que pueden ser útiles para la artritis reumatoide, tratamiento de patologías relacionadas con la inflamación de estrés de bajo grado o tratamiento de psoriasis, de dermatitis atópica, y en la parte recreacional de piscinas o aguas termales naturales. Nosotros en Colombia pues tenemos alrededor de diferentes tipos de aguas minerales. Podemos encontrar sulfatadas, cloradas, bicarbonatadas, ferruginosas, azufradas, oligominerales o radioactivas. Pero pues en mi tema de investigación me dediqué más que todo a las que son bicarbonatadas y ferruginosas, que fueron las que se encontraron en el sector de la región de Cundinamarca, específicamente en descargas al río Bogotá. La temperatura en aguas termales, dependiendo de su clasificación, se pueden considerar que son frías si son menos de 20 grados centígrados, hipotermales de 20 grados centígrados a 35 grados centígrados, mesotermales entre 35 a 45 grados centígrados, hipertermales que van por encima de esos 45 grados centígrados. Más que todo, pues en este estudio se encontraron entre 20 a 35 grados centígrados. Si nosotros revisamos esta parte regulatoria en Colombia, el artículo 6 del decreto 554 del año 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social establece que en ese tiempo pues no se exigirán parámetros físicos, químicos ni microbiológicos en el agua a estanques que almacenen aguas termales y usos terapéuticos. Porque si nosotros revisamos la normativa en aguas recreativas, nosotros vinimos a tener nuestra primera regulación en el año 2010-2011 y fue cuando nació la normativa de aguas de piscina. En el tema de aguas termales, pues nosotros aún tenemos una falencia en nuestra regulación, no contamos con esos parámetros que nos regulen la calidad de nuestras aguas termales. Existe un proyecto de ley actualmente de la Ley 62 de 2015 que establece que las aguas termales no son un recurso estéril y para usos terapéuticos las termales y balnearios deben estar libres de microorganismos indicadores de contaminación, tales como coliformes fecales, Pseudomonas aeruginosa, legionela, que es la causante de la legionilosis, que es una enfermedad pulmonar. Nosotros en Colombia tenemos, dependiendo de los tipos de bloques de aguas termales, si revisamos en la región, podemos tener de origen no volcánico en la región de Cundinamarca, Boyacá, Santander, norte de Santander. Podemos también tener en toda la parte de toda la cordillera, todo lo que es Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, y una zona no andina como el Chocó, Atlántico, Cesar, Arauca, Meta y Guaviare. Nosotros alrededor de Colombia tenemos más de 400 fuentes de agua termal, pero si nosotros vamos a revisar, pues es un tema de interés mundial. Nosotros tenemos aguas termales que han sido tradicionalmente una atracción turística en muchas partes alrededor del mundo, como Japón, Canadá, Taiwán y otros países que cuentan con este atractivo turístico. Bueno, yo para hacer mi tema de investigación hice una revisión literaria de aproximadamente 2 años, donde busqué diferentes artículos sobre el tema, autores, en qué año se publicó, revisar los abstracts, la metodología, las conclusiones, pero me enfoqué en mirar todo lo que fue el tema de aguas termales, cómo se desinfectan, si se hacen tratamientos de sistemas ultravioleta, filtración, cloro, si existen bacterias como la Pseudomonas, coliformes, Streptococcus, E. coli, Legionella pneumófila. También analicé las características físicas y químicas importantes en estas aguas termales, qué tipo de enfermedades pues, tratan con las aguas termales y pues mirar el tema de los metales que existen en las aguas termales. Y bueno, con todo lo del COVID, pues incluyó un poco de revisión literaria con el COVID-19 en las aguas termales. Mi metodología que utilicé fue plataformas de búsqueda,
Bueno, se tuvo el apoyo de la librería de Toronto Metropolitan University, se revisaron institutos mundiales de todo lo que es de salud y bienestar en aguas termales, el Centro de Desinfección y Control de los Estados Unidos y todo lo que es la Organización Mundial de la Salud. Para hacer todo esto se hicieron criterios de búsqueda no solo de agua termal, todo se hizo pues las búsquedas en inglés porque existen muchas sinónimos de las aguas en Japón se utilizan las onsen o hot spring o thermal water. Entonces, dependiendo de los criterios de búsqueda, pues se hizo una revisión también y de los virus que se podrían encontrar, porque pues fue como el tema del COVID-19 en esa época, todo lo que fue la hepatitis A, los norovirus, el COVID-19 en las aguas termales, el tratamiento de sus aguas y medidas de control que se tuvieron en cuenta para las piscinas y aguas termales. En esa búsqueda, pues se hicieron revisiones de 240 artículos aproximadamente, donde solo 40 a 16 artículos se pudieron extraer datos y redacción de artículos y se hizo una validación de los artículos donde lo veremos más adelante en las contribuciones. El tratamiento del agua termal, tenemos que existen diferentes tipos de tratamiento. Nosotros aquí en Colombia lo que hacemos es como intercambios de agua, sale el agua natural de la fuente, entra a la descarga y lo que se hace es una renovación constante del agua. En otros países se hacen tratamientos con ozono, radiación ultravioleta, pero esto sin aplicar químicos al agua, ¿no? Existen otras normativas internacionales de algunos países para el tratamiento de sus aguas termales que las tratan igual que una piscina. En esas está pues Canadá, Alemania, que ellos utilizan desinfección con agentes químicos para garantizar la desinfección de sus aguas, porque es más importante garantizar al bañista que el agua esté libre de microorganismos patógenos y no que haya un cambio en las propiedades físico-químicas del agua, ¿no? Entonces, digamos, países como España recomiendan pues solo hacer una renovación del agua, pero también utilizan productos de desinfección junto con filtración. Si miramos qué indicadores de análisis de riesgo para la salud humana existen en este tipo de aguas, pues se revisó todo lo que son de aguas recreativas. Entonces hay diferentes microorganismos que son de origen fecal, de origen no fecal. Entre los de origen fecal tenemos el E. coli, tenemos Giardia, Cryptosporidium, virus como la hepatitis A. Y si son de origen no fecal, tenemos la Legionella, la Pseudomonas, Leptospira, virus que en esa época pues salió el COVID-19, y todo lo que son hongos y protozoos. Se hizo también una revisión de los metales pesados que se podrían encontrar en las aguas termales. Nosotros podemos encontrar arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo, o si son de origen radioactivo, estas aguas termales pueden tener uranio, torio o radón. También se miraron metodologías de cálculo para los indicadores de riesgos donde se compararon, digamos, en Colombia existe la normativa de aguas recreativas y pues ellos lo que hacen es sacar un puntaje de riesgo de cumplimiento e incumplimiento con el IRAPI, donde se determina el valor de las características microbiológicas del agua, a la cual le dan un porcentaje dependiendo a esas características. Como se hace una desinfección en las aguas de piscina con cloro, pues se les determina un valor también del 30%, o se determina ese índice de saturación de la Gelier para mirar qué tan corrosivo puede ser esta agua en las tuberías, y también se le da un porcentaje, y otras características físicas y químicas que pueden tener el agua para determinar un puntaje de riesgo de las aguas de piscina. En Argentina, pues se han hecho estudios donde se hicieron como unos valores de determinar un coeficiente de qué tan importante puede ser este riesgo, y se determina a base de unos parámetros como los coliformes fecales, los totales, el E. coli, los enterococos, el pH, la turbiedad, demanda química orgánica, el fosfato, el nitrato o
determinan también los detergentes, pero este se ha más aplicado como ya casi a la descarga de esas fuentes hídricas. En los Estados Unidos, pues ellos no consideran que se deba de sacar un porcentaje, sino atacar de una vez el problema, y lo que hacen es colocar test rápido sobre las aguas contaminadas para determinar si se debe cerrar la fuente o no. Para ellos es más efectivo establecer esos criterios de calidad del agua recreativa in situ. Bueno, en parte de toda esta investigación fue revisar regulaciones de principales parámetros físicos y químicos en las fuentes de agua termal. Pues fue muy sorpresivo porque no existe como tal una normativa específica en agua termal. Algunos países lo que hacen es coger regulaciones de aguas de piscina y las utilizan para sus aguas termales. Japón sí tiene específica una regulación para agua termal, y bueno, como nosotros podemos accidentalmente tragar agua cuando se está nadando o cuando se va a una piscina termal, pues también se hizo una revisión con todo lo que es agua potable. Entonces se hicieron revisiones de todo lo que son los parámetros de temperatura, conductividad, el pH, aluminio, amonio, y se hizo una revisión literaria de normativas como la de Canadá, la de Alemania, nuestra normativa de Colombia, la Organización Mundial de la Salud, y se hizo ese comparativo. Esto igual se hizo con las aguas de descarga para nuestro país, pero específicamente como nosotros estábamos revisando todo lo que era el río Bogotá, se revisó el acuerdo último que es el acuerdo número 20 del año 2020, donde clasifican al río Bogotá en diferentes clases, y a esas clases tiene unos parámetros límite, tanto en pH, oxígeno disuelto, arsénico, boro, cadmio. Entonces, se hizo esa revisión exhaustiva también de esos parámetros comparado con las aguas de descarga. Esto también se revisó en la resolución 631, que es la nacional que existe actualmente en vertimientos. En Alemania también se hizo la revisión de las que ellos manejan en sus aguas de descargas a ríos. Lo mismo en Canadá y Japón. Actualmente existe una sanción de la Procuraduría al Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, donde se le exige que saquen una regulación específica en temas de descarga de aguas termales o fuentes hídricas, pero actualmente en ningún país cuentan específicamente con esta regulación, ¿no? A no ser que sea un permiso especial como hace los Estados Unidos, que si hay una descarga, pues a esa le dan un permiso especial. Pero haciendo toda la recopilación de información y revisión, pues las normativas a nivel mundial siguen siendo específicas, muy general, sobre fuentes hídricas, no específicas sobre un agua termal. También se hizo revisiones de los principales parámetros microbiológicos tanto en la fuente como en la descarga. Entonces también se compararon con aguas de consumo humano, las de piscina, y donde se detectó pues que estas debe estar libre de microorganismos como la Escherichia coli, los coliformes totales, la Pseudomonas, la Legionella, donde debe estar totalmente no detectable. Al igual, pues también se encontraron como parámetros como la giardia y el cristopuridio. En la parte de descarga, casi todas las regulaciones, como la de Canadá, Alemania, Colombia, Japón, determinan que deben ser más de coliformes totales y E. coli que se deben analizar en la descarga de este tipo de aguas, donde dan un porcentaje de máximo de 350 a 200 microorganismos, o digamos como en el caso del río Bogotá, que se dan, dependiendo a la clase, de entre 5.000 a 2.000 el número más probable de microorganismos patógenos que se pueden estar en las descargas de agua. Bueno, ¿y cuál fue este problema de investigación y esta justificación? Entonces fue identificar y evaluar los impactos de los problemas ambientales y de la salud que existe entre la interacción entre las aguas termales y el bañista,
o las descargas de estas aguas residuales de agua termal versus fuentes hídricas. Y mirar pues qué perjuicio podría tener en los ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Y pues sabiendo que nosotros en Colombia tenemos una falencia en el desarrollo de la normativa que controlen estas calidades de las aguas termales y qué pasan estas descargas, ¿no? Entonces, pues hicieron varias preguntas acerca de este problema de investigación, que fue determinar el riesgo al que puede estar expuesto el bañista en las piscinas de aguas termales, la presencia de metales pesados. Entonces, sabemos que hay metales pesados en estas aguas termales, pero si estas pueden afectar negativamente el cuerpo de agua receptor y la vida acuática y representar un riesgo para la salud humana. También determinar la presencia de virus del COVID-19 en aguas residuales, en aguas termales, y como futuros indicadores potenciales para análisis de riesgos para la salud humana. La justificación pues se centró más que todo en las políticas de gestión de calidad de las aguas termales sobre ecosistemas acuáticos y la salud a las personas que son de especial importancia para prevenir riesgos de enfermedades y contaminación ambiental. Entonces, pues prácticamente nosotros tenemos ausencia de estos instrumentos de política en el campo de la gestión de las aguas termales. La desinfección de este tipo de aguas y sus descargas a los ecosistemas acuáticos representan un tema un poco prioritario porque no hay un control. También es evidente que existen muy pocas investigaciones que puedan aportar información para que las autoridades puedan establecer como unas normas y controles sobre este tipo de recurso hídrico. Y este estudio pues fue enfocado a los pilares de la empresa Acueducto de Bogotá en la descontaminación del río. Estas preguntas de investigación, bueno, la primera pregunta fue que si existen regulaciones tanto locales o a nivel mundial o globales sobre la calidad de las aguas termales, si existen microorganismos patógenos, incluidos el virus del COVID-19 en las aguas termales, y cómo se desinfectan estas aguas termales antes del uso humano y antes de las descargas de los afluentes que descargan al río Bogotá. El objetivo que se planteó fue estudiar y evaluar la calidad del agua de las termales y sus descargas en los afluentes que desembocan al río Bogotá. El objetivo 1 fue evaluar las propiedades físico-químicas y microbianas de 2 termales en la región de Cundinamarca y que éstas descargaran sobre el río Bogotá. El objetivo 2 fue estudiar las condiciones operativas de desinfección para sus aplicaciones en aguas termales. Y el objetivo 3 fue estudiar una concentración de referencia de esos parámetros para hacer como una especie de recomendación de estos futuros indicadores potenciales de riesgo para la salud humana y tanto también para el ecosistema acuático. La metodología que se utilizó, esta se desarrolló por cada uno de los objetivos. Entonces, en el objetivo 1, que fue solo revisión literaria, que fue aproximadamente 2 años en revisión literaria, se hizo determinar cuáles son esos parámetros que se analizan en las aguas termales, tanto en campo como la parte microbiológica. Entonces, pues se llegó a la conclusión pues, de que pues podríamos medir temperatura, conductividad, caudal, pH, oxígeno disuelto, y en la parte microbiológica, pues coliformes totales, coliformes fecales, enterococcus, legionela, pseudomonas, hongos y levaduras. Y en los parámetros físico-químicos escogimos alrededor de 37 parámetros sobre estas aguas termales, debido a que existen estudios de las caracterizaciones de las aguas termales en la región de Cundinamarca realizados por el INGIO Minas, pero son estudios de hace 15 a 16 años atrás que pues ya no son tan representativos, ¿no? Y parte de esos parámetros, de esos datos que tienen, son los que utilizan las aguas termales como la presentación de sus propiedades físico-químicas del agua. Entonces, esta elección se hizo de los parámetros junto con la empresa del Acueducto de Bogotá para determinar cuáles eran los parámetros que se iban a monitorear.
Se eligieron 2 termales ubicadas en el departamento de Cundinamarca, específicamente que descargaran sobre algunos de los afluentes del río Bogotá y también pues que tuviéramos un menor tiempo de transporte por el tema de los laboratorios. También los puntos de monitoreo de las aguas termales se hicieron tanto en la fuente y como después de la piscina, antes de llegar sobre la descarga, sobre los afluentes del río. Bueno, los laboratorios que se escogieron, el acueducto de Bogotá hizo todo lo que fue los parámetros físicos y químicos, el análisis de estos parámetros, y la Escuela Colombiana de Ingeniería, los parámetros microbiológicos. El monitoreo se hizo durante 6 meses para coger un tiempo seco, un tiempo húmedo en el año 2021. Esto también fue apoyado por la empresa Biofraguas, los cuales me suministraron todo el tema de transporte y todo el acompañamiento para la toma de muestras con un ingeniero químico experto en el tema. El procedimiento de muestreo se realizó todo según los protocolos de la empresa Acueducto de Bogotá, los cuales están regulados por el estándar métodos de los Estados Unidos. La evaluación de la agua termal, pues se hicieron unos análisis de métodos estándar, un análisis estadístico de la prueba de test students, porque tenemos que ser claros de que a uno le gustaría tener datos más robustos para esta investigación, pero por temas de presupuesto fue demasiado costoso este análisis de monitoreo debido a tantos parámetros y que se le hizo un análisis exhaustivo de cada parámetro. Entonces, pues este análisis estadístico en algunos puntos pues nos dieron que se aceptaban los datos, en otros no nos dieron aceptables los datos debido a que a veces los datos que se tomaron en campo fueron rechazados en laboratorio debido a que, bueno, por fallas de la muestra o no fueron cuantificables o no se pudieron tomar datos ese día dependiendo de la disponibilidad de la fuente termal. Entonces, influyeron todos estos factores para tener todo lo que fue los parámetros, los datos de parámetros. Bueno, estas son algunas fotografías de nuestras monitoreos que se hicieron. Por ser una investigación, no podemos revelar los nombres de dónde se hicieron las fuentes termales, solo hablamos de agua termal 1, agua termal 2 en la región de Cundinamarca. Bueno, en estas fotos podemos ver todo lo que se suministró de la empresa Acueducto. La empresa Acueducto nos suministró todo lo que fue los envases, los envases, todos los químicos para la toma de las muestras. Y pues ya todo lo otro se desarrolló en los laboratorios y en campo. Esta tabla pues muestra todos los métodos de ensayos físico-químicos que se realizaron. Fueron alrededor de 37 parámetros. Estos se hicieron bajo el método estándar, con todas las regulaciones que tiene el acueducto como ser un laboratorio certificado. Y bueno, se midieron parámetros de aluminio, arsénico, boro, cobre, cromo, magnesio, manganeso. También se midieron parámetros como la alcalinidad, el carbono orgánico total, demanda química de oxígeno, entre otros. Y bueno, estos fueron los parámetros que se monitorearon en campo. También se hicieron métodos de prueba microbiológicos. Estos se hicieron con toda la tecnología de AIDS de sustrato definido, donde se determinaron coliformes totales, coliformes fecales, específicamente el E. coli, enterococos, legionela, pseudomonas, hongos y levaduras. Y bueno, se hicieron bajo los procedimientos que tienen estos de sustrato definido de los medios de cultivo como coliler, enteroler, legioler o pseudolater, y con los periodos de incubación que establecen este tipo de métodos, ¿no? Entre 35 grados centígrados, 38 grados centígrados, dependiendo el cultivo que se fuera a sacar de cada uno de los microorganismos. Este es un procedimiento que se hizo en laboratorio, entonces de agregar el reactivo a la muestra. Estos se verten en test de QuantiTrade y se llevan a una selladora para llevarlos después a la incubadora, y en estos tiempos de incubación que les mostré anteriormente, entre 35 grados centígrados, si queremos cultivar coliformes, enterococos si son de 41 grados centígrados, y de esto pues ya fue la lectura de los resultados. En la metodología del objetivo 2, que fue específicamente la que se desarrolló en Canadá, también se hizo una revisión literaria.
se hizo en una fase 1 el cultivo de la bacteria, en este caso fue la bacteria E. coli. Se hizo la circulación del agua sobre un prototipo de laboratorio existente en Canadá y en la fase 3 una presencia o ausencia de esta bacteria. Este fue el prototipo que se utilizó para este análisis de agua. Entonces, en la fase 1, pues se hizo todo lo que fue la alimentación al reactor con luz ultravioleta. En la fase 2, pues todo lo que fue la circulación del agua. Nosotros trabajamos por tiempo, pues lastimosamente con todo lo del COVID fueron 2 años que no se pudieron realizar laboratorios, sino hasta el año 2021 y el año pasado que se pudieron otra vez habilitar los laboratorios. Entonces, ya por temas de tiempo, pues logramos hacer pruebas con agua esterilizada, porque lo ideal sería haber hecho aguas artificiales simulando el agua termal, ¿no? Se hizo la circulación del agua y se determinó esa presencia o ausencia de la bacteria E. coli, que es como la más problemática en este tipo de aguas termales. Bueno, esta es una foto del prototipo que se utilizó en Canadá, donde pues se llevaron a autoclave todo lo que fue el agua debidamente esterilizada. Se realizó el cultivo de las bacterias en una densidad óptica específica que piden en las regulaciones de entre 0.1 y 0.15 de ppb. Todo lo que fue el reactor con la luz ultravioleta, trabajamos con alrededor de 2.500 mililitros de agua estéril y se hicieron varias pruebas en el laboratorio. Para este objetivo 3, pues tuvimos que tener en cuenta esos resultados que se tuvieron tanto en el objetivo 1 y 2 para determinar cuáles eran esas concentraciones de referencia de los parámetros límites de las aguas termales y se establecieron parámetros físico-químicos, ¿sí? Específicos para cada tipo de agua termal, esos parámetros microbiológicos y cómo se debería hacer ese control de las calidades de las aguas termales. Bueno, aquí les voy a mostrar algunos de los resultados. Pues no puedo ser un poco más detallada en este tema. Nosotros actualmente estamos en escritura de todo este análisis de procesamiento de información. Bueno, este es de la termal 1. Se tuvieron datos. Lo que yo les decía, en algunos casos fue difícil cuantificar los datos porque uno esperaría que estas aguas termales tuvieran elevados ciertos parámetros, pero la sorpresa es que a veces no fueron cuantificables. Entonces, estos datos se tomaron tanto en la entrada como en la descarga del agua termal. Y esto mismo también se hizo en la termal 2, que se tomaron datos de entrada tanto en la fuente como en la descarga. Bueno, si nosotros revisamos en estos puntos, nosotros tomamos en cuenta la turbiedad, el color aparente, la alcalinidad, el calcio, ¿sí? Para determinar esas características físico-químicas del agua, porque son propiedades específicas de cada agua termal, ¿no? Ahorita en los resultados les contaré más al respecto de esto. Los metales en las aguas termal 1, pues uno esperaría que estuviera con unos elevados valores de agua, de metales pesados, pero fue una sorpresa que casi todos los resultados se compararon con la normativa que les mostré inicialmente en la revisión literaria, tanto de piscinas como de agua potable, y se encontró que estos se encontraban dentro de los límites de la norma, ¿no? Entonces, pues los que se analizaron fue el hierro, el níquel, el estroncio, bueno, todo lo que fue magnesio, aluminio, cromo, manganeso, pero estos estuvieron, digamos, en este caso del agua termal 1, un agua termal bicarbonatada, se encontraron en los parámetros que exigen la norma, ¿no? Si ya comparamos la termal 2, los resultados que ya se compararon con la normativa, pues digamos en este caso que es un agua termal ferruginosa, pues se encontraron parámetros muy elevados de hierro, pero pues el hierro más se vuelve como un problema estético, ¿no? Que si yo me voy a ir a bañar en un agua termal que tenga bastante hierro, pues sí, la puedo ver amarilla, pero es parte de su propiedad, es su característica principal que tenga exceso de hierro.
También, pues, como se esperaría, pues tiene también alto contenido de manganeso, pero que está entre los límites de la norma y pues se excede, digamos, en 2 miligramos por litro de hierro, pero que no es algo tan sustancial, porque nosotros si utilizamos las aguas termales no es con el uso de que voy a tomar estas aguas, sino que voy a hacer más de un uso recreativo y de esparcimiento, ¿no? Si revisamos, bueno, ahora los temas microbiológicos, bueno, estos se compararon con esta normativa tanto de agua potable, de piscinas, y bueno, estos sí se encontraron que están fuera establecidos de la normativa, se encontraron tanto en la fuente como en la descarga, pues uno esperaría que estuvieran más en la descarga, porque pues el bañista llega, puede aportar microorganismos patógenos y tener una afectación sobre el agua. Pero digamos en el caso de la fuente, pues este se ve afectado por diferentes factores, ya sea por contaminaciones hídricas cercanas a la fuente del agua termal. Pues digamos en este caso se encontraron altos contenidos de más que todo de E. coli, que fue como el problema de esta parte microbiológica. Y bueno, esto también pasó en la Termal 2. También encontramos casi los mismos valores de que hay presencia de Pseudomonas, hay presencia de E. coli. Y bueno, pues nosotros hicimos ese comparativo de mirar qué pasaba con la temperatura, qué pasaba con el pH, si yo comparaba estos microorganismos patógenos con el pH, con la temperatura, y mirar si había una correlación, ¿no? Pero no se tuvieron como un resultado que mostrara un comportamiento. Entonces, prácticamente en la parte microbiológica, pues hay microorganismos patógenos en el agua, pues que deben ser tratados. Estos fueron también unos resultados que obtuvimos del objetivo 2 de pruebas de desinfección con luz ultravioleta con propiedades naturales, que no se tenga que hacer una dosificación de químicos. Y pues se encontraron que se pueden tener remociones de E. coli. Nosotros hicimos pruebas de retención, de pruebas hidráulicas de retención de 5, 10 y 15 minutos para tener un aproximado más o menos del 99.9% de eficiencia de remoción de estos microorganismos patógenos si se fueran a implementar en unas fuentes termales en caso de que yo no quiera aplicar componentes químicos, ¿no? Y pues esto se hizo una revisión literaria también con estos resultados, qué pasaba con la literatura en proyectos similares. Lo han hecho también con agua potable y se encontró pues que había remociones entre el 99.9% de matar este patógeno, que eran más que todo inactivación de coliformes totales y fecales en todo lo que fue el laboratorio, ¿no? ¿Qué se esperaría que a futuro se pudieran hacer pruebas en laboratorio, simulando esta agua artificial termal? Y también, ¿por qué no pensar con luz ultravioleta natural? ¿Sí? Nosotros tenemos esta facilidad en nuestro país de que tenemos la luz solar todos los días, no en países como Canadá que por el tema de las estaciones no tienen esa facilidad, pero pues tocaría seguir investigando más sobre esto. Los resultados del objetivo 3, pues entre los parámetros físico-químicos se llegó a la conclusión de que regular una fuente termal en los parámetros físico-químicos sería como imposible, ¿no? Porque cada agua tiene sus propias características y lo que sí se debería tener en cuenta es el análisis y resultado que tiene sus propiedades de cada agua, ¿no? Saber a qué me estoy exponiendo en esas propiedades físico-químicas y sí tener un análisis y resultado de esos parámetros por cada tipo de agua termal. En el caso, digamos, de la descarga de agua termal, pues se deberían cumplir con esos límites que tenemos de agua de vertido, ¿cierto? Pero también sí se debería promover un sistema de tratamiento, ¿cierto? Para remover, digamos, eso que está en la fuente, como digamos en el caso del hierro o aguas que son clorocarbonadas, remover esos elementos para que cuando lleguen a las descargas sobre los ríos no sean una afectación, ¿cierto? Entonces, también faltaría más investigación en este tema de mirar sistemas naturales
que por temas de tiempo, pues fue difícil. En Canadá se vienen implementando sistemas wetland, que son sistemas de lagunas artificiales para la remoción de este tipo de descargas con alto contenido de metales, ¿sí? Que no están regulados, que son considerados en concentraciones altas para las descargas sobre los ríos. Estos parámetros microbiológicos, pues definitivamente no deberían existir en el agua termal, porque es una exposición que está el bañista, que no tenga contacto. Creo que a nadie le gustaría bañarse con aguas que tengan E. coli o que tengan una legionela o una pseudomonas aeruginosa, debido a que si hay pacientes que tengan baja defensas o tengan problemas de cáncer y que vayan a estos sitios, pues pueden contraer alguna enfermedad por tener su sistema inmune un poco bajo. También en el control de las aguas termales, pues tenemos que tener en cuenta que para sacar una regulación y hacerle un seguimiento, pues tenemos que los costos de todos estos parámetros, ¿sí? Cómo son los cambios estacionales de las aguas termales dependiendo del sitio. Nosotros en Colombia tenemos en diferentes partes del país aguas termales. No es lo mismo un agua termal en Cundinamarca, no es lo mismo un agua termal en el Guaviare, porque nuestros cambios estacionales son diferentes, nuestro régimen de lluvias también. ¿Cómo sería esa acumulación de contaminantes? Analizar si hay cerca zonas de descarga de aguas residuales, si hay zonas de descarga si vienen perfectamente de la fuente, porque nosotros podemos encontrar microorganismos patógenos que son naturales del ambiente, se desarrollan a esas temperaturas. Por eso nosotros encontramos todos estos microorganismos porque hacen parte de su ambiente, ¿no? Se crean a esos tipos de temperaturas. Y pues lo importante es prevenir estos brotes de enfermedades que pues el Ministerio de Salud debería hacer análisis de riesgo en caso de que se presentaran brotes de enfermedades y que sea el cumplimiento de las normas para hacerle un seguimiento de estas aguas termales. Bueno, ¿cuáles fueron las principales conclusiones y recomendaciones? Entre las conclusiones del objetivo 1, pues que se hizo toda esta caracterización de agua físico-química, pues la fuente termal presentó conductividades superiores a 5.000 micromols por centímetro, lo que indica pues que esta agua termal es un agua bicarbonatada que presenta conductividades altos minerales, y que esto también presentó en los sólidos disueltos totales una concentración alta. La fuente termal tuvo conductividades entre 70 a 110, que es la de agua ferruginosa, pero ¿qué pasó? Los valores de metales pesados, tanto en las termales 1 y 2, se compararon con normativas de agua potable y de piscinas y se encontraron dentro de los límites establecidos, ¿sí? Pero ¿qué dice la literatura? La literatura dice, bueno, se pueden estar entre los límites establecidos, pero sí se deben hacer análisis de que esto no vaya a presentar un prejuicio sobre la salud humana por contacto térmico, ¿sí? Esto ya sería como un estudio que tendría que hacer el Ministerio de Salud de determinar, a pesar de que esté dentro de la normativa de agua potable, a pesar de que esté dentro de la normativa de las piscinas, sí presentaría un tema de riesgo, ¿sí? En caso de que accidentalmente pues una persona tenga problema, pero pues hasta ahora no se ha establecido como que sea un problema en la salud humana, sino más hacia la parte acuática, ¿no? Ya cuando se hace la descarga del agua termal, de que estos altos contenidos sí pueden afectar este ecosistema acuático. También el fósforo, el nitrógeno, todas estas sustancias de azufre de metileno, los sedimentables, nos dieron datos no cuantificables, o sea que no son tan representativos en las aguas termales. Las muestras de las aguas termales analizadas tienen presencia de estos microorganismos patógenos, por lo cual pues es algo que se debe controlar en las aguas termales. Nosotros es importante pues que a futuro se pudieran hacer más pruebas de implementar, determinar si se mantiene la eficiencia de la luz ultravioleta
porque en laboratorio, digamos, hicimos pruebas, cuando se llegó de Canadá, se hicieron pruebas también en laboratorio con las aguas ferruginosas y ¿qué nos dio? Pues que estas aguas ferruginosas son difíciles de tratar por su alto contenido de las materias orgánicas, ¿no? Es diferente tratar un agua, no es lo mismo una bicarbonatada con una ferruginosa, ¿no? Y pues en laboratorio hicimos unas pruebas piloto de cloro y, digamos, es difícil en ferruginosas llegar a tener una dosis específica de cloro y llegar a decir, bueno, es que yo tengo que tratar esta agua con 10 miligramos por litro de cloro, porque lo que hace en laboratorio es que se consume todo el cloro. En otros países no tienen esta problemática, digamos, Canadá no la tiene porque ellos manejan más que todo aguas bicarbonatadas radioactivas. En Alemania sí tienen este problema, pero ellos lo que hacen es aplicar mucho cloro, pero pueden llegar hasta dosis de 100, 200 miligramos por litro. Hay un potencial de investigación de seguir revisando cómo sería una adecuada desinfección de este tipo de aguas termales si se decide conservar las propiedades físico-químicas del agua o si yo quiero mantener mis propiedades microbiológicas del agua. Pues de todo este laboratorio, pues que eso tuvo eficiencias alrededor del 99.9% si se llegaran a utilizar sistemas de ultravioleta. Faltaría determinar a futuro, pues mirar esta luz ultravioleta natural también para hacer desinfección, ¿no? En cuanto al control de la calidad del agua, pues es importante pues que todo este organismo de control se determine cuáles son esos parámetros físico-químicos que tiene cada agua termal y se cumplan con estas normas de descarga en las aguas termales. No que se establezca una normativa específica, pero sí que se cumplan con esas normas de descarga que tenemos sobre los ríos. Estas aguas termales que se analizaron solo como en 2 parámetros, que fue el de hierro y el de manganeso, fueron los que se tuvieron valores altos con respecto a lo que pide los objetivos de descarga del río Bogotá. El monitoreo y análisis mensuales, incluidas las evaluaciones microbiológicas, permiten la detección oportuna de riesgos potenciales, ¿no? Nosotros no podemos esperar a que se presente un problema de salud para tomar acciones. Entonces, la importancia de hacer monitoreos, análisis y determinar un índice de riesgo potencial para que no se presente un problema de salubridad. Por lo cual es importante avanzar sobre los temas de investigación en contaminación en este tipo de aguas termales. Se debe llegar a un turismo sostenible, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que mirar que el consumo de las aguas termales es un factor importantísimo, ¿cierto? De que se debe reducir tanto la contaminación antropogénica y un tratamiento adecuado de sus aguas, ¿no? Con todo este tema del virus del COVID-19, se requiere un esquema de monitoreo para identificar una desinfección efectiva, ¿cierto? Si nosotros tenemos una desinfección efectiva, pues no esperaríamos que estuviera virus como el del COVID-19. ¿Qué esperamos a futuro? Pues hacer análisis de descargas de esas aguas termales con el COVID-19, pues fue un poco difícil, queríamos hacer pruebas, pero con este tema de la complejidad, de todas las medidas de seguridad que se tenían en la zona, pues fue difícil hacer estas pruebas del COVID-19. Pensar en implementación de humedales, ¿cierto? Que sean sistemas naturales para ese tratamiento de las aguas residuales termales. Análisis de demanda de cloro para diferentes tipos de aguas termales si queremos hacer desinfecciones con compuestos químicos. Implementación de modelos de calidad de las aguas termales, incluyendo transporte de contaminantes. Nosotros realizamos con un estudiante de maestría una aproximación de un modelo matemático para evaluación de acuíferos termales. Esta tesis fue presentada en Europa sobre todo lo que fue el estudio de caso del sistema geotérmico de Paipa para determinar si con este modelo matemático cómo se nos comportaría ese acuífero del agua termal y prever de que estos acuíferos en el tiempo se agoten con los recursos naturales.
Bueno, estas son las principales contribuciones que tuvimos de la tesis. Pues se presentaron en conferencias, artículos, póster, se escribieron, siempre se representó en los 5 años de creación de los encuentros de estudiantes de doctorado en el país con ACOFI. Se asistió a cada uno de los encuentros donde se hicieron presentaciones de diferentes temas sobre metales pesados en las aguas termales, un panorama de la regulación de los estándares de calidad del agua, el impacto que genera el agua termal sobre las descargas de los ríos, todo lo que fue el manejo de las aguas de piscina, de las playas, piscinas, con el tema del COVID-19, donde se hizo una comparación con Europa, Canadá, Colombia. También se asistieron a póster, bueno, se hicieron póster también en estos encuentros de estudiantes de doctorando. También se hicieron 3 publicaciones en revistas indexadas, que a la vez fue también congreso sobre todo lo que fue el COVID-19 y las prevenciones que se deberían tener en aguas termales. Modelo, la parte que fue en Islands, que se presentó todo lo que fue el modelo matemático que se deberían tener los ecosistemas termales, que en este caso se hizo como un piloto de estudio en la geotermal de Paipa. Bueno, también se asistió a muchas conferencias para todo lo que fue la presentación del estado del arte de la calidad del agua termal. También este año también se presentó en la Sociedad Colombiana de Ingenieros como todo el proceso que se tuvo para llegar a sacar este proyecto adelante de que empezó como una idea, pero pues que hoy se hace realidad de este proyecto en todo lo que fue en el Foro de Mujeres Empoderadas y Resilientes de la Sociedad de Ingenieros. Y bueno, pues estos son algunos de los resúmenes de conferencias que se presentaron internacionalmente, que se presentó en Canadá, en Ottawa, en el Niagara Falls, en Turquía y en Marsella, en Francia. También se hicieron póster de investigación en el Congreso Internacional de Investigación de la CAR, seminarios de investigación que se hicieron en la universidad y, bueno, tesis de estudiantes que ha tocado un poco de este tema del estado del arte de la legionela pneumófila en aguas termales, tesis de aproximación de un modelo matemático para la evaluación de acuíferos termales. Y, bueno, se espera que a futuro pues podamos hacer una publicación en un journal sobre los resultados que obtuvimos específico, que estamos en estado de elaboración. Y bueno, con este tema, pues me gané el premio Women Science en el año 2020, donde pues se presentó el proyecto y fui una de las 14 científicas ganadoras en el año 2020 de Women Science. Bueno, este fue nuestro cronograma de todo este desarrollo. Se dividió en 3 fases, la fase 1 que fue toda la compilación de información, hacer realidad, todo lo que pues con el acueducto trabajamos alrededor de 6 meses en solo la formulación de qué fue la propuesta, hacer realidad esto. Se llegó a la fase de laboratorio por temas del COVID, fue imposible ejecutarlo en el año que se tenía previsto, que era el año 2020, y se pudo desarrollar hasta el año pasado. Antepasado, que fue el año 2021. Y bueno, ya estamos en la etapa de finalización. Yo ya sustenté mi tesis, se presentaron resultados y actualmente ya estamos en todo lo que es difusión del conocimiento. Pues son muchos agradecimientos por todo este soporte financiero a todo lo que fue Toronto Metropolitan University, todo lo que fue la beca de Queen Elizabeth, que me permitió tener ese conocimiento de Canadá, y pues toda la inmersión cultural de estar en un país tan multicultural. La Universidad de Canadá, de Cartagena, la empresa de acueducto de Bogotá, la Escuela Colombiana de Ingeniería, Biofraguas Ambiental y todo lo que fue el Premio L'Oreal 2020. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en contactarme. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la ingeniera Julie por compartir ese conocimiento sobre este tema tan importante con toda la empresa. Y antes de dar paso a la rueda de preguntas, les pido por favor que le demos un fuerte aplauso a Julia Andrea Sánchez Londoño por su presentación. Gracias, ingeniera. Gracias. Bueno, los invitamos a que hagan sus preguntas, que abran el micrófono y le pregunten a la ingeniera sobre esta presentación. Creo que tenemos una mano levantada. Germán, adelante, abre tu micrófono. Hola, buenos días, doctora, muy buenos días. Me pareció increíble el tema abordado de las aguas subterráneas. Algo conozco del tema y quería hacerle una pregunta. Pues escuché con atenta atención lo que usted nos dijo, pues de que el tratamiento para algún tipo de contaminación orgánica que lo hacen con cloro, pues definitivamente 100 miligramos por litro, eso es absurdo, pues por el tema de las cloraminas. Podría hacerse aquí en Colombia algo así como inyección mecánica de cloro para disminuir esos niveles. Pero la pregunta que le quería hacer es que la caracterización de aguas subterráneas en Colombia creo que es nula. En países como México sí existe, ¿sí? Y teniendo en cuenta que las aguas termales vienen principalmente de dos tipos. La primera es cuando se acerca el agua a cámaras magmáticas y eleva la temperatura y sale a superficie, o por el gradiente térmico, ¿sí? Que eso depende de la profundidad. Cuando es de la primera, cuando se acerca mucho a cámaras magmáticas, el agua puede ser contaminada por algunos gases, por ejemplo el radio, ¿sí? Que se vuelve un gas soluble como el radón. Eso en alguna parte de la investigación se tuvo en cuenta, es muy costoso, pues porque le digo, pues temas de salud que Sí. fueron casi casi que con el que está hablando le sucedió que la pregunta es, ¿usted estuvo cerca a algo medianamente radioactivo? Y pues en las actividades que en algún momento se hicieron 3 meses antes de un caso de cáncer, pues sí fueron unas aguas termales, 1 hora en lancha hacia el sur de Nuquí, ¿sí? Metido en la selva, pero pues como le cuento, el tema de la producción de agua termal cerca pues a esos yacimientos de cabras magmáticas puede ser un poco complejo por los gases solubles que pueden adquirir el agua. ¿Ustedes lo tuvieron en cuenta o saben algo o algo del tema en qué va a nivel mundial, doctora? Gracias. Bueno, en ese tema, bueno, mi tesis solo abordó termales ferruginosas y bicarbonatadas, ¿no? Ya el tema de, digamos, en el caso del Randón, esas se encuentran más que todo en el Nevado del Ruiz. Ahí hay ese tipo de termales. Canadá tiene una que es en radio. ¿Y qué hace en Canadá? Se tienen regulaciones en el agua potable y también en piscinas, no tanto en piscinas, más en agua potable, sobre elementos radioactivos, ¿cierto? Entonces, digamos, en Estados Unidos está la del Yellow Spar, que es un agua que no está abierta al público, ¿no? Porque cuando representan como tal un riesgo, como esa del Yellow Spar, lo que hacen es que solo la dejan para investigación, pero no para uso de bañistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, esa agua termal que ellos encontraron, pues tiene muchos gases, tiene pHs demasiado ácidos, entonces, pues que serían un problema para si usted tiene contacto térmico y eso. Entonces, lo que se hace con ese tipo de aguas termales que ya no son aptas para uso de bañistas es que las clausuran y las dejan solo para temas de investigación. Pero en la regulación de esos países como Alemania, y Canadá y Estados Unidos tienen dentro de su regulación de las aguas de consumo humano aguas radioactivas que nosotros en Colombia no lo tenemos, ¿sí? Digamos en mi tesis sí yo revisé algo de eso, pero nosotros acá en Colombia no le hemos prestado importancia qué pasaría si hay una contaminación con radioactividad, que es algo que se tiene que estudiar. No solo con la radioactividad, sino también con el tema de los fármacos, ¿sí? Que puede haber trazas de químicos tanto en las aguas residuales como en temas de fuente.
Así es, doctora. No lo hemos revisado en Colombia. Muchas gracias. Muy interesante su investigación y bien merecidos los premios que usted comenta que obtuvo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muy científica, muy técnica su intervención. Muchas gracias. Ingeniera, nos pregunta Luz Miriam Sanabria. Excelente presentación. Una pregunta. Por temas de salud, ¿las aguas termales no son recomendables para personas que tienen problemas con el sistema inmunológico? Sí, digamos, si alguien tiene, digamos, si yo tengo como bajas las defensas, que eso, sí, durante mi estudio, digamos, yo varias veces fui con una persona y estaba como las defensas bajas, pues si esa persona sabe que no está como con esas condiciones adecuadas, pues es muy factible que contraiga una otitis o que, pues bueno, lo que yo estudié, digamos que fue legionela, pseudomonas y todo lo que fue, pero uno puede contraer una candidiasis vaginal también. Entonces, hay muchas enfermedades que están expuestas por aguas recreativas. Entonces, si yo no tengo unas defensas buenas, pues puedo estar inmunocomprometido, ¿no? Y eso es parte de las recomendaciones que doy en el objetivo 3, que cuando si el Ministerio de Salud de Protección Social va a sacar una normativa, debe tener en cuenta cuáles serían esas morbilidades que tienen las personas, ¿no? No es lo mismo niños que están en ciertas edades a personas que ya son más de 60 años, que tienen más probabilidad de que puedan adquirir una enfermedad, ¿sí? Porque también entra los estudios por edades, ¿no? De las personas. Digamos, si uno va a un agua recreativa, ¿en cuál habría más riesgo? Donde se bañan los niños. Porque los niños, por lo general, si no se limpian bien la cola, si van con pañales, hay más factibilidad que haya E. coli, ¿cierto? Y si usted traga accidentalmente agua, puede coger una gastroenteritis. Entonces, por eso la importancia de hacer la desinfección en las aguas, ¿no? Nosotros en Colombia hacemos renovación del agua, pero yo, sabiendo que ya ahorita está contaminada desde la fuente, que hay microorganismos patógenos desde la fuente, pues esta renovación del agua pues no nos está haciendo efectiva porque hay microorganismos patógenos que ya están desde la fuente. Muy interesante, ingeniera. Nos pregunta Nubia, de acuerdo a la experiencia y el conocimiento, ¿cuál sería el siguiente paso para los termales de Colombia? Hacer desinfección de sus aguas, sí, mirar un control de desinfección. Sí, ya se requiere. En otros países se hace, en Alemania, en Canadá, lo tratan como un agua de piscina, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros en Colombia, ¿qué tenemos de complejo? Que tenemos mucha diversidad de aguas termales, tenemos aguas radioactivas, tenemos aguas ferruginosas, bicarbonatadas, cloradas, sulforadas. Entonces, sí se debería hacer un estudio de cómo se debería hacer esa desinfección, ¿no? Hacer pruebas técnicas en laboratorio para determinar cuál sería la forma más efectiva de hacer un tratamiento a sus aguas, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros aquí ya lo que hemos hecho es que las aguas termales se llevan a una piscina y en esa piscina se podía hacer un control, ¿no? De esas aguas termales. Ingeniera, ¿y qué hace falta para poder hacer ese estudio? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Qué pasos se deben seguir? Pues digamos, ya ahorita aquí es empezar a hacer pruebas en campo, ¿no? Digamos, mi estudio que deja una línea base para que ya se empiecen a mirar cómo se puede hacer un control de la parte microbiológica del agua, ¿no? Porque en la parte físico-química, como yo les manifesté, son propiedades naturales del agua. O sea, yo no puedo volver un agua ferruginosa bicarbonatada porque ellas cada una tiene su propia propiedad, ¿no? Yo haría solo el control de la desinfección, que tocaría revisar, digamos, en las bicarbonatadas es más fácil hacerle un control de desinfección y es determinar por políticas de cada país. Digamos, en España, ellos no permiten adicionar químicos a sus aguas porque pierden las propiedades mineralógicas. Entonces, ellos utilizan otros sistemas que no sean con químicos. Ya depende de Colombia si toma una decisión de decir, bueno, yo quiero desinfectar con químicos, me voy con cloro o me voy con bromo y hago mis desinfecciones. O yo definitivamente mantengo mis propiedades físicas del agua, físico-químicas, y me voy hacia unos sistemas más naturales que es ultravioleta, ozono, ¿sí?
Entonces ya depende de las políticas que quiera cada país. Nos pregunta Joana Lisset Moncada. Excelente trabajo. ¿Se ha considerado en otro estudio evaluar genéticamente las cepas de E. coli identificadas en este tipo de aguas? ¿La capacidad de tolerancia a las altas temperaturas en estos microorganismos se relaciona con tolerancia a otros aspectos como resistencia a antibióticos o incluso desinfectantes? Sé que, digamos, digamos, en la que yo analicé fue el E. coli O157, que es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para aguas recreativas. Pero, digamos, prácticamente todo lo que de investigación, digamos, que ha hecho Estados Unidos en toda esa parte, lo ha hecho sobre el hielo SPAR, y prácticamente los PCRs, cuando fue lo del COVID-19, nació de las aguas termales. Ellos hicieron sus primeras pruebas de PCR y eso fue en esos parques del Yellow Park, que esa ha sido como de las aguas termales que más se ha investigado en el mundo, ¿sí? Digamos, yo en la parte genética y eso no, yo soy ingeniera civil, entonces, digamos, sí a futuro sería chévere uno tener una investigación con parte médica, sería genial, de poder desarrollar temas de investigación ya con la parte genética y más con este tema del COVID-19, ¿no? O qué tipo de virus se han encontrado, digamos, en aguas recreativas se han encontrado la anaflegia, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud una bacteria que ha sido un problema ahorita a nivel mundial, y que, pues, digamos, sí falta también muchos estudios aquí en Colombia, ¿no? Interesante. Tenemos otra mano levantada de Albert. Si quieres, abre tu micrófono. Muchas gracias. Doctora, buenos días. Excelente presentación. Buenos Muchas días. gracias por su contribución. Una pregunta. Dentro del tema de la cosmética se tiene entendido por temas más bien culturales, de tradición cultural, de pronto acertada o no, la gente utiliza estos barros, estos lodos, cuando van a estas fuentes de aguas termales, sacan de su profundidad barro, se lo llevan y empiezan a hacerse mascarillas, de hacerse todo tipo de ungüentos con ellos. ¿Qué tan cierto o no es que esto colabore o no? O por lo que usted hablaba de que hay muchos peligros de infecciones, bacterias y microorganismos, de que pues lleguen a ser algo más caótico el uso de esto sin ningún tipo de estudio, y más aquí, si usted mismo nos mostró de que no hay suficiente literatura al respecto, investigación, y menos acá. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de comportamientos de la gente y que terminen embadurnándose la cara y el cuerpo con lodos que pueden traer más consecuencias que beneficios? Pues digamos en Colombia, yo estuve revisando, eso sería para otro tema de investigación, porque nosotros casi no hemos abierto investigaciones en peloides, bueno, el nombre técnico son peloides, que es estudiar todos estos tipos de barros. Sí tendrían un perjuicio en contacto dérmico, ¿cierto? ¿Qué perjuicios podría traer a la piel, no? Hay personas estudios que han hecho de que estos lodos pueden ayudar hacia el tratamiento del acné, ¿no? Entonces, para mí, desde mi experiencia profesional, yo pensaría que si a estos lodos, igual que cuando usted trata un tratamiento de agua residual, le hago control de huevos en mintos, como esa parte microbiológica, pues no habría problema, a no ser que tenga un componente muy alto, pero si vimos que estas termales no tienen metales pesados altos, pues no habría problema, ¿no? Sí, no sería como hacer el control microbiológico de esos lodos, ¿no? Lo digo porque sé que en Utah, que hay tantas termales, igual que pues igual Yellowstone y o cerca de California, que está hundido de termales por el tema volcánico, se está explotando de esa manera la parte de la cosmética. Usted sabe, pues en Estados Unidos nos llevan años luz en ese tema de estudios cosméticos y buscan siempre el negocio en todo. Entonces, sería aplicar los estudios que ellos tengan allá, aunque pues usted ya bien nos dijo la diferencia de producción de aguas subterráneas, no quiere decir que lo mismo que se encuentre allá se vaya a encontrar aquí, pues por ende no es algo como muy acertado. Entonces,
¿Sería un nuevo tema de investigación para su caso o lo dejaría a alguien más? Ese sería, sí, ese es un tema, pero sabes que yo pensé, digamos, uno necesita muchísimo patrocinio porque para desarrollar ese tema se tendrían que hacer pruebas de laboratorio, bastantes pruebas de laboratorio que son costosas. Adicionalmente, tienen que hacerse no solo con la prueba de los peloides, sino también de las algas, ¿sí? Y en Colombia no se ha hecho nada sobre ese tema. O sea, sí se hacen congresos de peloides, pero más hacia la parte de, yo asistí a uno en Europa, pero se concentró más en como, ay, sí, hay esta novedad, las personas lo utilizan, pero no hacia qué riesgo podría ocasionar, ¿no? Porque puede pasar de que hay personas que sean alérgicas en la piel y le pueda causar quemaduras, ¿no? Entonces entraría también a una parte médica, ¿no? Pero sería un buen tema de investigación también. Y acá en Muchas gracias. Colombia, pues no se ha adelantado. Se adelantó algo con ProColombia, que lo hizo un doctor de Cuba. Yo hablé con él, pero él me dijo que fue como muy básico, o sea, como, ay, sí, se hizo una caracterización y ya quedó ahí. O sea, no fue tan profundo. O sea, solo se llegó a una caracterización. Vale, muchas Ese gracias. está en internet y es de ProColombia, donde hicieron una caracterización de esos peloides. Gracias, doctora, muy amable. Bueno. Pues muchísimas gracias a la ingeniera Julia Andrea Sánchez Londoño por compartirnos esta importante investigación, sobre todo importancia de salud pública. Muchísimas gracias por su tiempo. Y, bueno, tenemos una última pregunta antes de cerrar, de Nubia León. Respecto a las algas, ¿es posible que se presenten cianobacterias, que son algas potencialmente formadoras de toxinas, considerando la materia orgánica y nutrientes? Sería interesante revisar ese tema porque no he encontrado estudio de algas en aguas termales aquí en Colombia, no. No. Sí, yo pensé en ese tema, pero se necesitaría patrocinio. Es que, digamos, todo lo que se quiera hacer en investigación, como fue este primer acercamiento, buscar la financiación de los laboratorios es complejo, ¿no? Y sí faltaría eso, porque, digamos, en lo que yo pude observar en las aguas termales, hay unas que mutan y hasta mutan de color. Cuando ellas se sienten como estresadas, eso sí lo vi en el comportamiento de las aguas termales, que empiezan a cambiar de verdes a rojas. Entonces, una vez me llamó la señora toda asustada, mira, mis algas se me volvieron verdes a rojas. No todas las aguas termales generan algas. Por lo general son las que tienen mucho microorganismo. Entonces, cada agua termal tendría sus propias características. Entonces, uno no podría tampoco generalizarlas, sino estudiarlas cada una en cada caso. Y eso sería también un buen tema de seguir. Hay mucho por explorar en las aguas termales. Es un tema demasiado complejo y que pues necesitamos investigarlo, necesitamos saber cómo conocer nuestras aguas. Claro que sí, ingeniera. Ojalá podamos tener ese fuerte patrocinio a la investigación para que se siga impulsando el avance científico y podamos seguir descubriendo todas las soluciones que transformen positivamente nuestra ciudad y nuestros temas de salud pública importantísimo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Vamos cerrando nuestra conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos por su participación. Recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día para todos y todas. Gracias. Gracias.